porque Él nos ha traído a este lugar para celebrar un día más, un día grande, un día especial, porque traemos la conmemoración de la Santa Cena, pero vamos a conocer de su bendita palabra también. La palabra que Dios nos ha puesto, hermanos, la vamos a encontrar en el libro de San Marcos. Nos ponemos de pie, por favor. San Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. San Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y su bendita palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor. Su bendita palabra dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en este día porque sabemos que tú nos has traído una palabra de reflexión, que nos enseñas, Padre Santo, que tú estás siempre en el control, que no importa el día, Padre Santo. Cuando el amor desde el cielo cae para cada uno de tus hijos, tú estarás siempre, Padre Santo, para escuchar lo que nosotros tenemos esa necesidad para contigo. Creemos en ti, Padre Santo, sabemos que tú nos fortaleces, podemos sentir tu presencia en este día. Sabemos, Padre Santo, que tú nos vas a dar entendimiento para ver que tú estás en cada clamor de cada uno de tus hijos. Damos gracias y honra, Padre Santo. Abre mis oídos espirituales y mi corazón para poder llevar palabra que edifique tu casa, Padre Santo. Doy gracias y honra por lo que haces en mi vida, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, podemos sentarnos. Mire, como le hemos puesto a la prédica de este día, la felicidad completa. ¿Cuál es la felicidad completa de nosotros? Estar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la felicidad completa. Cuando usted tenga la seguridad que está de la mano de Dios, usted tiene una felicidad completa, porque todo lo ha logrado. Pero sabemos que para llegar a eso hay que pasar un proceso, porque nada es fácil, ¿verdad? Aquí en la vida nosotros debemos de reconocer que para llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo tenemos que vencer muchos obstáculos. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, que existe una felicidad completa, pero que tenemos que buscarla. Tenemos que tener un corazón obediente a nuestro Señor para que Él haga el resto en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Fíjense, nosotros sabemos que durante el tiempo de Jesucristo hubieron muchos milagros y sanaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Dios? Por amor por cada uno de nosotros. En la prédica anterior se hablaba de los milagros. ¿Qué eran milagros? Pues milagros son los acontecimientos que surgen donde el hombre ya no tiene control absoluto, donde el hombre ya hizo hasta lo imposible y dijo, ya no tiene remedio, ¿verdad? Pero para que ahí es donde comienza el remedio. Y ese es el que se convierte en milagro, ¿verdad? Cuando ya el hombre ya no puede, entonces dice Dios, déjamelo, esto es mío. Aquí no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces esto es un milagro cuando nosotros recibimos de Dios algo que el hombre no nos puede dar. Y el mayor milagro que nosotros podemos recibir es que Dios esté en control de la vida de nosotros. Jesucristo cuando vino a la tierra vino con un propósito. Él vino a luchar por cada uno de nosotros, porque sabe que la humanidad ha sido un poco testaruda, terca, y disculpe que se lo digo, pero todos somos así. No queremos aceptar las cosas, creemos que todo el tiempo nosotros tenemos la razón. ¿Y cuánto tiempo pasaron antes de que Jesucristo viniera? Y la gente aún seguía en lo mismo. Dios les mostraba milagros, acontecimientos, hechos, y ellos no lo creían. Y ahí es donde viene el Padre y le dice, es que mira, es que esto no entienden. Andá vos ahí cerquita, bandeámelo, ¿verdad? Para que entiendan
Y viene Jesucristo, ¿verdad? Como todo un hijo obediente, y Él viene a la tierra. Y Él comienza a hacer milagros y sanaciones porque nosotros estábamos enfermos, porque nosotros estábamos en paso de muerte. Entonces Él dijo, yo voy a tratar la manera de sanar estas ovejas, porque son ovejas de mi Padre, no son mías, son de mi Padre. Y yo vengo a cuidarlas a cada una de ellas. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con cada una de esas ovejas? Todos somos esas ovejas que necesitamos un buen pastor que nos guíe a nosotros en la vida, hermanos. Pero ¿por qué lo hace Jesucristo, hermano? Lo hace por amor a la humanidad. Por eso Él comienza a trabajar con cada uno de nosotros, porque en Él no existía maldad. Él venía con un propósito y Él venía a amarnos a cada uno de nosotros. Inconscientemente de como nosotros fuéramos, Él venía a amarnos, a enseñarnos que existe el amor, porque en nosotros muchos no existe el amor. ¿Cuántos de nosotros nos decepcionamos, verdad? Que tenemos un novio y nos rechazó, una novia y nos rechazó, y es que yo no creo en el amor, ¿verdad? Pero me voy a buscar otra para desquitármelo, otro para desquitármelo, ¿verdad? Entonces nosotros ya no vamos pensando en el amor, vamos con rencor, y ahí es el enemigo que está obrando con nosotros, ahí ya no está Dios. Porque donde no está el amor, ahí no está Dios. Ahí es el enemigo quien está obrando. Y nosotros nos sentimos, ¿verdad? La última Coca-Cola en el desierto, algo especial que nosotros, ¿verdad? Sin mí no va a hacer nada, ¿verdad? ¿Y qué va a haber? Y nos creemos tan perfectos que lo único que hay en nosotros es imperfección, porque la cabeza no nos da a entender la realidad cuál es. Nosotros somos indispensables para el mundo, hermano. Usted puede estar ahora ahí arriba, pero si usted se descuida, le van a dar un empujón y va a ir a caer a lo más vil de la tierra. Pero cuando nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo, Dios valora cada cosa que nosotros hacemos. Por eso debemos de entender, hermano, que Dios nos enseña a nosotros que la vida del cristiano tiene que pasar un proceso, pero tenemos que comenzar nosotros a dar ese cambio en la vida, hermano. Amén. Fíjense que vamos a comentar, nosotros sabemos que Jesucristo pasó un proceso cuando Él vino a la tierra. Él sabía que Él ya tenía un ministerio que Él iba a venir a hacer aquí en la tierra. ¿Qué es un ministerio? Es un trabajo, algo que se le había encomendado. Nosotros decimos, usted tiene el ministerio, ¿verdad? De la adoración, de alabanza. Bueno, en otras palabras, es un trabajo, una tarea que a usted se le ha asignado. Ese es el ministerio, lo decimos más bonito para que se oiga espiritualmente, pero es una tarea que se nos ha encomendado que tenemos que hacer y la que debemos cumplir. Y decimos ministerio porque es importante. Por eso decimos ministerio, porque es algo bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, todas son importantes y debemos de darle el valor que en realidad estas tienen. No le vamos a comenzar y dejarlos a media, ¿verdad? Porque entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere. Hermanos, cuando Dios comienza, mira, hay una parte de la Biblia que usted sabe que Jesucristo nació, ¿verdad? Creció, llegó un momento, en la Biblia simplemente habla de Jesús hasta cuando cumplió los 12 años, ¿verdad? Que llegó al templo, ¿verdad? Y se puso a platicar con los pastores, con los doctores de la ley, ¿verdad? Y puso a discutir con ellos y que los padres buscándolo y el niño se les había perdido. Ustedes conocen esa historia. De allí en adelante hay un lapso en la Biblia que no se habla completamente de Jesús. Los años perdidos de Jesús, dicen, ¿verdad? Muchos. Son 18 años desde que Jesús no se sabe absolutamente nada. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo? Jesús vivió una vida normal, porque Él no vino simplemente desde pequeñito, Él no tenía la madurez para poder comenzar a trabajar en su ministerio. Dios le dejó que viviera en la tierra durante estos 18 años, ¿para qué? Para que conociera a la humanidad. Porque si Jesucristo desde un principio se viera centrado a hacer las cosas que el Padre le había encomendado, no nos iba a conocer, no iba a saber cómo nosotros actuábamos. ¿Cómo conoce usted a una persona cuando convive con ella? ¿Cómo conoce a su esposo o a su esposa? Hasta que ya comienzan a vivir en el mismo techo. Porque antes es lo más dulce, lo más maravilloso cuando andamos de novio. Pero hasta que ya estamos juntos comienza cada quien a sacar las uñas y a mostrar lo que es. Entonces en la vida Jesucristo pasó estos 18 años, entendámoslo así, tratando la manera de conocer la conducta de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el momento que viniera el ministerio de Él ya sabía con quiénes iba a tratar y cuál era la necesidad de cada uno de nosotros.
No es simplemente que Jesús se quedó sentado, ¿verdad? Ahí esperando que pasaran estos 18 años. No, él estaba agarrando una madurez espiritual. Dios lo estaba preparando poco a poco. Hijo, relaciónese con las personas, con ladrones, con mañosos, con chambrosos y todo. Usted vea la necesidad que aquí hay. Para cuando su momento llegue, usted sabe con quién va a tratar. ¿Se han fijado ustedes que cuando un médico comienza su preparación, le dan un año, el año social que le dicen? ¿Para qué? Para que vaya a los hospitales y que ande con los enfermos más o menos viendo cómo están aquellos enfermos y tratando la manera de ver qué medicina le va a dar cuando él ya sea un doctor. Es lo mismo Jesucristo que hizo en esos 18 años. Agarró esa madurez y dijo, bueno, estas personas tienen estos problemas, estas personas tienen estos problemas. Pero llegó el momento cuando Jesús cumple sus 30 años y él ya adquiere una madurez ya espiritual. Él sabe que su momento de su ministerio ya llegó. ¿Y qué es lo primero que Jesucristo hace cuando llega el momento de su ministerio? Se va para el desierto a orar por 40 días y 40 noches y ayunar. Ayuno y oración, para los que están haciendo ayuno y oración. Ahí comienza Jesucristo su ministerio. ¿Para qué? Para despojarse de todas las cosas materiales que había adquirido durante ese tiempo y prepararse espiritualmente para este nuevo proceso que él iba a comenzar en su vida. Entonces dice, Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches bajo ayuno y oración, apartado de todo y centrado en lo que su Padre lo había mandado a hacer. Ustedes podrán decir, pero era el Hijo de Dios, ya lo sabía todo. No, él tenía que preparar su cuerpo, porque se había contaminado mediante el tiempo que él había estado en la tierra, se había contaminado. ¿Y qué pasa? En vez de nosotros nos hacemos amigos de un asesino, pero es nuestro amigo y no queremos aceptar que él es asesino. ¿Por qué? Porque existió una amistad más allá de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces debemos de ponernos en un punto neutral, central, donde no estemos a favor ni de la maldad, ni de aquel que ha sido perjudicado. Que usted pueda actuar con justicia, pero para eso usted tiene que despojarse de todas esas cosas. ¿El ayuno para qué es? Y la oración, para que nosotros nos limpiemos, nos quitemos todas las suciedades y maldades que podamos haber llevado, que busquemos un cambio en nuestra vida, que busquemos algo nuevo y diferente. Y para eso es. No es simplemente algo más que yo tengo que hacer. Es que aquí se nos dice en la Biblia que hay que hacer ayuno y oración, pero ¿cuál es el propósito? Todo tiene un propósito y nosotros debemos de conocerlo, ¿verdad? Entonces vemos de que Jesús pasó ese proceso y ustedes ya conocen lo que Jesucristo pasó en ese lapso, que tuvo tentaciones del enemigo y todo. Pero yo lo que voy hablando es de los procesos. No le voy a detallar poco a poco porque hoy es Santa Cena y no me va a ajustar el tiempo. Entonces sabemos, hermanos, de que Jesucristo pasó un proceso. Pero ¿qué pasó cuando Él vino? Ya de ese proceso del ayuno y de oración que tuvo. Lo primero que hizo fue buscar a Juan Bautista, ¿verdad? Y digo yo, nueva criatura quiero ser. Y yo voy a bautizarme, porque yo voy a comenzar un ministerio y me voy a bautizar. Muchos decimos, ¿y por qué Jesucristo se iba a bautizar, verdad? Porque ahí comienza el ministerio, dándonos el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Amén. Ahí comienza. Dice que nosotros somos cristianos y somos imitadores de Jesucristo. Ahí comienza Jesucristo a decir, ok, si tú vas a ser cristiano, aquí vas a comenzar. Mira, yo me voy a bautizar. Yo soy el Hijo de Dios, no necesito ser bautizado, pero te voy a enseñar cómo tú lo vas a hacer. Y dice que se fue a bautizar. Por su mismo primo lo bautizó Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que llegó ahí Juan. Ustedes conocen la historia. No quiero profundizar porque es una historia grande en cada paso ¿verdad? Y dice que llega y le dice a Juan bautizado y Juan no lo quería bautizar. Yo no soy digno de bautizarte, ¿verdad? Yo no soy digno, pero ni de desatarte la sandalia tan siquiera. Porque él sabía que él era hijo de Dios. Y Jesús le dice, tenemos que hacerlo porque escrito está. Que tenemos que cumplir con esta profecía. Él sabía lo que estaba haciendo, hermano. Amén. Viene ahí, ustedes ya se recuerdan, ¿verdad? Que dice que Jesucristo fue bautizado y que Jesucristo salió del río Jordán y cuando salió de la tierra, salió, dice, el Espíritu Santo en una forma de paloma y se le postró y el cielo se abrió en ese momento. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y ahí comienza Jesucristo ya con la bendición de su Padre.
Pero tuvo que pasar ese proceso. Y nos enseña a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que cuando comencemos nosotros, los cielos se van a abrir también para nosotros. Porque también nosotros somos hijos de Dios. Porque también nosotros estamos buscando la salvación y la vida eterna. Y Dios está consciente de eso. Mire qué bonito es ser cristiano y seguir estos pequeños pasos. Comencemos a obrar, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos dice, ¿verdad? Esto lo podemos hallar reflejado en Mateo 3, 13, 17, donde habla de que Jesucristo salió pues de las aguas y que el cielo se abrió y notó que Él era su Hijo, ¿verdad? Y ahí comienza el ministerio de Jesús en la tierra, hermano. Comienza a reunir los apóstoles, ¿verdad? Comienza a reunir a no anduvo viendo, ¿verdad? Quién estaba mejor preparado, ¿verdad? Quién es más inteligente, quién tiene más dinero. No, Él se iba al corazón de cada uno de ellos. Porque dice la palabra que muchos de los apóstoles primeros que escogió eran personas rebeldes, eran de corazones duros. Y Pedro era uno de ellos, con el primero que comenzó. Dice que ellos eran pescadores, sin ninguna preparación, como quien dice ahora, mecapaleros o agricultores, aquellas personas que no tienen ninguna preparación, sin ofender a estas personas, ¿verdad? Sino a lo que me refiero yo, que no tenían ninguna preparación académica y Dios no le importaba eso. Por lo que Él buscaba era el corazón de cada uno y sabía que iban a cambiar. Y Jesucristo llega y le dice, ¿verdad? Yo quiero que me sigan. Pedro, tú eres pescador. Sí, ven, sígueme, y desde este momento tú ya no vas a ser pescador de animales, vas a ser pescador de almas. Y esa palabra lo motivó y le tocó porque era Dios hablando. Y vemos de que Él toma la decisión de seguirlo. Entonces vemos que uno de los ministerios que Jesucristo comienza a escoger, hermano, lo que son los apóstoles o los seguidores que Él iba a tener. Ahí comienza y les da a entenderlo a la palabra y les enseña lo que necesita, ¿verdad? Que estén unidos con Él para que puedan llevar la palabra donde su Padre se lo permita. Y ahí comienza, hermano. Dice que comienza Jesucristo junto con ellos, comienza a convivir y ahí vemos nosotros en la historia de los milagros que surgieron en diferentes lugares. Él comienza a sanar paralíticos, ciegos, cojos y cuánta gente que tiene problemas. Él anda en esa sanidad y anda de un lugar a otro. ¿A dónde estaba Jesucristo? Donde la necesidad estuviese. No porque mi casa es la más bonita, véngase para acá, don Jesús. No, ¿verdad? Dice que Jesucristo predicaba al aire libre. Él se iba a los lugares más remotos, los lugares donde más necesidad había. Y Él ahí iba a llevar la palabra de Dios. Porque eso era a lo que su Padre lo había mandado. Dice que comienza Él a sanar a enfermos, a sacar demonios, a llevar la palabra escrita por los profetas, porque Jesús no hablaba palabra vaga. Toda palabra que Él le daba al pueblo tenía un respaldo de lo que era la palabra de Dios y en aquel tiempo. ¿Cuál era la palabra de Dios de la cual Jesucristo tomaba a predicar al pueblo? No era Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, ¿verdad? Todos sabemos que no son esos. Jesucristo lo que predicaba era el Antiguo Testamento. Porque esos otros fueron escritos después cuando Él murió. Estaba hablando del Antiguo Testamento. El famoso Pentateuco, como se le llama, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros de la Biblia. Penta viene de decir 5, ¿verdad? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De eso es lo que Jesucristo hablaba. Cuando veía todo, se lo reunía y Él sacaba, ¿verdad? A leerle, Dios ya había puesto en su corazón porque Él había estudiado toda la palabra. Y ahí comenzaba Él a hablarle a las multitudes de todo lo que Dios tenía previsto para la humanidad. Dice que Él se movía de muchos lugares. Ustedes conocen cuántos milagros y cuánto Jesucristo hizo, cuánto predicó, ya sabemos. Pero lo que yo quiero que entiendan que Jesucristo llevó un proceso. Llevó las cosas ordenadas. Nunca la palabra de Dios va a ser desordenada. Que a mí se me antoja hacer esto ahora, esto voy a hacer ahora. Mañana voy a hacer esto otro porque me sale más bonito, voy a hacer otro. No, dice que con la palabra de Dios uno tiene que pedirle que Dios nos instruye, que nos prepare, que nos guíe y que dé una palabra cuando aquel momento se necesita.
Y Dios veía todos los lugares que andaba y sabía qué necesidad había en aquel lugar. Sabía qué palabra iba a traer para que aquellas personas fueran llenas del Espíritu Santo con la palabra que Él traía. Amén. Ese es obrando, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Comienza, hermanos, el peregrinar de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los ojos estaban puestos en Él. Porque Él comenzaba a hablar de las grandezas de Dios. Y acordémonos que en aquel tiempo habían personas que conocían mucho más de la palabra, que eran los famosos fariseos, aquellos que se sentían superiores porque conocían la palabra del Señor, pero no la ponían en práctica. Y entonces ellos andaban buscando todo el tiempo aquel que faltara lo que era la palabra. Y Jesucristo comenzó a hablar muchas verdades. Y ellos andaban siempre viendo que era lo que decía para andar en contra de Él. Entonces ahí vemos de que los ojos estaban puestos en Jesucristo. ¿Por qué? Algunos lo hacían por curiosidad. ¿Y qué es lo que está hablando este hombre, verdad? Otros era por maldad. No, vamos a ir a ver qué es lo que habla para irle a poner el dedo, ¿verdad? Por allá. Porque anda haciendo cosas malas. Entonces, algunos lo hacían por incredulidad, porque no creían. Es que te vas a andar enfermo. ¿Cómo vas a andar enfermo, verdad? Si lo llevaron donde el brujo, fulano, mengano, sutano, le pasó un paro, le pasó tantas cosas y no lo curó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Maldad y brujería han habido todo el tiempo, hermano. No crean que solo ahorita nosotros escuchamos de brujería. Si esto ya viene desde el asiento del olla, como dicen, ¿verdad? Esto es si se practicaba antes y con más maldad todavía, porque no les importaba sacrificar a una persona con tal de agradar al mismo demonio. Eso lo hacían la gente anteriormente. Entonces ellos mismos decían, ¿verdad? Bueno, si a nosotros Lucifer nos escucha y le sacrificamos una oveja o un caballo, lo que sea, y él lo hacemos, ¿y cómo lo va a hacer? En vez de por incredulidad andaban viendo que Jesucristo no hacía esas cosas, y por eso había mucha gente que lo seguía. Y otros hermanos lo seguían por necesidad, porque tenían confianza, porque tenían una enfermedad y creían en que Él les iba a hacer sano lo que ellos estaban pasando. Entonces vemos de que Jesucristo pasa ese proceso, pero nosotros debemos de entender, hermano, de que el enemigo estuvo todo el tiempo y Él andaba siempre con cautela en todas las cosas que anda haciendo. Entre muchos milagros, hermanos, que Jesucristo hizo, está el milagro del que estamos hablando nosotros. No estoy alejado de la prédica. Lo que yo estoy haciendo es haciendo un análisis de cómo Jesucristo comenzó y cómo llegó a ser uno de tantos milagros del que estamos hablando nosotros aquí en esta palabra. Pero yo quiero que nosotros pensemos algo muy importante antes de que comencemos a ver los milagros y en sí el milagro del cual estamos hablando nosotros. ¿Qué pasó al principio del ministerio con Jesucristo? Y yo quiero que entendamos esto porque yo no lo entendía. Y si ustedes lo entendían, qué bueno, el burro era yo, porque yo no lo entendía. Cuando Jesucristo comienza su proceso del ministerio que Dios ha encargado, nosotros muchas veces encontramos en la Biblia, y yo no sé si usted tuvo esa curiosidad alguna vez, o si no la tuvo, si solo yo la tuve. Porque yo tuve esta curiosidad y yo siempre dije, ¿y Jesús por qué era tan malcriado? ¿Por qué ofendía a su mamá? Yo tuve esa curiosidad porque yo he visto y he leído que en la Biblia Jesús siempre a la mamá le rechaza o le contesta de una forma tal vez no amorosa, como se le viera de hablar a una madre. Dice en la Biblia que el primer milagro que Jesucristo hizo, ¿cuál fue? El vino en la boda de Caná. En esa boda, ¿verdad? Dice que ese fue el milagro que Jesucristo hizo. Miren qué pasó en ese lugar. Había una fiesta, la borrachera y todo lo demás, como mencionaba en la prédica anterior la pastora, ¿verdad? Ahí se hizo esa fiesta y todo. Y el vino se terminó. ¿Y qué pasó? María dice que era allegada a la familia, ¿verdad? Y le dice, llega donde Jesús y le dice, hijo, mira que el vino se terminó. Y ahí en la palabra encontramos nosotros que Jesús le dice, mujer, ¿y por qué me provocas? Si mi tiempo aún no ha llegado. Y yo digo que Jesús era malcriado, como le contestaba a la mamá. ¿Verdad? Porque a uno siempre le han dicho, respetarás a tu madre, ¿verdad? A tu padre, la misma Biblia lo dice. Y nosotros decimos, bueno, si me está hablando de cosas especiales, ¿y por qué él no lo hacía? Entonces yo siempre dije eso.
A mucha gente le discutí, nunca me dieron una respuesta de por qué Jesús actuaba así. Nunca nadie me la dio. Nunca nadie me dijo por qué actuaba Jesús de esa forma hasta que Dios me ha dado el entendimiento de por qué lo hacía. Le dice Jesús, mujer, déjame porque si mi tiempo aún no ha llegado. Dice que Jesús todavía no estaba preparado para comenzar su milagro. Y este fue el primer milagro. Pero al final dice, Jesús hace el milagro en ese día. Convierte las tinajas en vino y ahí se da el primer milagro. Viene más adelante, encontramos nosotros en Marcos 3, 31, 35, otra parte de la Biblia que ustedes también han escuchado, que dice de que Jesús estaba predicando y llegan los apóstoles y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te están buscando. Y le contesta Jesús, ¿y qué le dice? Mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que siguen la palabra de mi padre. Ahí vemos otro rechazo para su mamá y sus hermanos. Entonces yo digo que Jesús era malcriado como veía a la mamá. Y como les digo, uno es curioso cuando nosotros tenemos necesidad de aprender, tenemos esa duda. Porque yo decía, ¿cómo yo voy a predicar algo y voy a predicar de alguien que no hacía las cosas que predicaba? Pero tenemos que tener una madurez espiritual para entender cuál era el propósito. Hermano, ¿cuál era el propósito? Yo se lo voy a decir porque Dios me ha dado a mí el sentir en mi corazón que ese fue el propósito. Que Dios nos está enseñando a nosotros que cuando Dios pone un ministerio en cada uno de nosotros, nosotros debemos de comenzar a apartarnos del mundo. Nosotros debemos de entender que las cosas del mundo tienen que quedarse a un lado, porque primero es Dios. Amén, así es. Y en veces nosotros lo hacemos por cuidar a nuestra familia. Jesucristo, hermano, ¿sabe por qué hacía a su mamá a un ladito y a sus hermanos? ¿Por qué? Porque él sabía que él era un blanco del enemigo. Y que tarde o temprano él iba a pasar un proceso de muerte. Y no quería que su mamá pasara eso. No quería que su familia pasara ese seguimiento. Y por eso él se mantenía al margen. Como quien dice, yo sé el proceso que yo voy a pasar, pero mamá, no quiero que a ti te pase eso. Y yo digo, entender el amor que en realidad Jesucristo tenía en ese momento para su familia es grande y no lo vamos a entender, hermano. Porque en vez de nosotros nos dejamos llevar por las palabras, nos dejamos llevar por lo primero que nosotros vemos, pero no vemos el fondo, trasfondo que aquella palabra tiene. Y yo ahora he comprendido, digo yo, Padre Santo, perdóname porque yo dudé de tu amor para tu madre. Y yo ahora entiendo que Jesucristo lo hizo porque Él quería desligarse de su familia para que ellos no pasaran el proceso que ellos iban a pasar. Ustedes saben que Jesucristo murió. No se dice que a la mamá la fueron a buscar para matarla, ¿verdad? No dice que los hermanos lo fueron a seguir para matarlo. Siguieron a los apóstoles que estaban con Él. Pero Jesucristo ya les había hablado a ellos que ellos iban a ser perseguidos. Ellos seguían a Jesucristo estando conscientes de que estaban dando la vida por algo nuevo y diferente que Dios estaba cambiando en sus vidas. Entonces vemos que Dios nos enseña a nosotros, cuando Dios ponga un ministerio en tu vida, y lo está diciendo aquí para cada uno de nosotros, tienes que apartarte de tu familia. Apártate de tu familia, porque tú vas a comenzar un nuevo proceso. Porque sabes que en vez de la familia es el peor cuchillo que también nosotros tenemos. Y Dios nos dice, apártate de las cosas terrenales, porque las cosas espirituales te están esperando. Y no podemos mezclar el agua con el aceite, no van. Dios es algo bueno, puro, limpio. Y en vez de la misma familia nosotros nos va a hacer tropezar. ¿Cuántos de nosotros la familia nos pone tropiezo? Estás loco, que andas yendo ahí, ya te lavaron la cabeza. Qué ignorantes son. Para más estudiado, más burro. Así me dijeron a mí alguna vez. ¿De qué te sirve haber estudiado tanto y ver las tonteras que andas haciendo? Entonces nosotros debemos de entender, hermano, que Dios nos dice que cuando Dios haya depositado un ministerio en nosotros, llevémoslo, apartémonos de las cosas. Es que Dios nos tiene algo preparado. Usted va a decir, bueno, ¿y para qué me dio Dios a una familia entonces si quiere que me aparte de ella? No, porque en vez de nosotros vamos a orar por ellos y no sabemos el daño que le podemos hacer. Sigamos a nuestro Señor. Dice, apartémonos de las cosas terrenales, apartémonos de aquello que nos ata, porque en vez de eso a nosotros no nos da un crecimiento.
Sí, que porque mi esposo no se enoje, mejor no voy, ¿verdad? Aquí me quedo feliz en la casa, ahí no estoy peleando. ¿Y dónde está su alma, pues? ¿Por qué está usted luchando? Si Dios le dice, ven, yo te voy a dar vida eterna, yo quiero cambiar tu vida, tú tienes problemas, yo te voy a ayudar a resolverlo, y usted ya se queda esperando, está bien, ahí voy a llegar otro día. Otro día Dios te va a ir para otro lugar, para donde alguien más que lo necesita. Dios dice, es tiempo que tú entiendas que si tu ministerio ha llegado, tú tienes que apartarte del mundo. ¿Cuál es el mundo? Es el pecado, hermano. Apártese del pecado, de las cosas que le han servido de tropiezo, apártese de ellas, porque Dios tiene algo nuevo y diferente para ustedes. Ahora yo quiero entrar en lo que es lo que hemos hablado de la palabra de ahora. ¿Por qué menciono todo esto? Para que entendamos que cada milagro tiene un objetivo en la vida. Dios no ha hecho milagros simplemente para que fueran escritos y que el día de mañana viniéramos a hablar cosas bonitas y maravillosas de Él, sino que lo hizo con un propósito, que entendamos que Él es amor por cada uno de nosotros, que Él tiene paciencia, que Él nos entiende porque convivió con nosotros, pero Él sabe que podemos cambiar también. Amén. Y que por eso Él nos pone a nosotros ministerios para que podamos seguir. Hermanos, dice la palabra que hemos visto para entrar ya en texto. Entró Jesús, dice, en la sinagoga y estaba ahí el hombre de la mano seca. Había una persona que andaba buscando un milagro. ¿Cuál es la sinagoga? Es la iglesia donde se reunían para llevar la lectura de los evangelios. Dice que entró que andaba con la mano seca, que tenía un problema, una enfermedad. Dice aquí la palabra que digo, ¿cuántos de nosotros venimos a esta iglesia con esta mano seca, hermano? Muchos de nosotros no traemos solo la mano seca, sino que hasta el cuerpo completo seco, ¿verdad? En vez de solo la mano es la que está buena. Nosotros venimos también buscando a Dios, y este es el ejemplo que Dios nos trae a nosotros. Dice, había un hombre de una mano seca ahí en la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros tenemos que buscar la sinagoga, porque ahí es donde vamos a encontrar el milagro. Porque ahí es donde Dios va a orar, es donde Dios va a estar. No vamos a estar ahí en la casa enrollados en la cobija esperando que nos llegue el milagro, porque créanme que no va a llegar. Entonces nosotros vemos, dice la palabra, que ahí estaba este hombre que tenía ese problema. Y dice ahí más adelante la palabra, y le acechaban para ver si el día de reposo él sanaría, a fin de poderlo acusar. Era un día especial. Era un día de reposo donde lo único que hacían en ese tiempo era estar en la iglesia como estamos nosotros. Acordémonos que para ellos respetaban lo que era el día, ¿verdad?, de descanso, y todo era dedicado a Dios. Y ese día usted no podía hacer nada en ese tiempo. Ese día lo único que tenía que hacer usted, alabar y orar al Señor, poner su corazón completamente al Señor. Nada, ni milagros ni sanaciones usted podía hacer en ese día. Dedicarse solo a la lectura y a esta relación con Dios es lo que tenía que hacer. Nadie dice, pero ni los animales se ponían a trabajar en ese día. Era un descanso completo. Pero dice que en ese lugar había alguien que tenía una necesidad. Y entonces vemos nosotros que todo el mundo estaba al pendiente. ¿Y lo irá a sanar o no lo irá a sanar? ¿Cómo irá a hacer, verdad? Algunos viendo si en realidad Jesucristo iba a provocar a aquellos líderes de la iglesia. Otros estaban viendo si él no iba a cumplir con las leyes que él mismo estaba diciendo que tenían que llevarlas. Estaba en una doble cruzada. O hago el milagro, sabe usted que necesita, o no lo hablo y demuestro que es bueno respetar el día de reposo. La gente estaba a la expectativa y cómo va a actuar, cómo va a ser. Aquí vemos nosotros, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que pasa ya más adelante. Dice, e hizo el milagro. Jesucristo hizo el milagro en ese lugar. Y preguntó, dice la palabra, ¿es lícito salvar la vida o quitarle la vida o hacer el mal? En otras palabras dice, ¿es lícito quitarle la vida a alguien o sanarlo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es lícito? ¿Qué es propicio? ¿Qué es adecuado? En otras palabras, ¿es correcto, mejor dicho? Dios le pone a prueba al pueblo. ¿Es correcto entonces si este tiene una necesidad no lo voy a curar? Entonces vemos ahí de que dice de que Él lo sana.
al que tenía el problema. Y dice más adelante en la palabra, y comienza la persecución por su forma de actuar. Ahí comienza. Jesucristo sanó al enfermo, lo sanó de su manita que tenía el problema, y ahí comienza. Entonces ya vienen los fariseos y dijeron, ¿vieron este? Irrumpió con las leyes de Dios, hay que seguirlo. Y comenzaron, se fueron a reunir con los demás, y ahí comienza a seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, Él faltó, Él curó, Él sanó a un enfermo en un día de reposo, y eso no es correcto, porque la palabra aquí dice que reposo es reposo. Pero Jesucristo por eso les dice, es necesario dejar que alguien se muera porque tiene una necesidad, o solo porque estamos en el día. No, dice que Jesucristo vino a darnos una segunda oportunidad a nosotros, y eso es lo que debemos entender, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios nos está enseñando que no importa el día, ni la hora, ni el momento, ni el lugar, ni la necesidad que usted tenga. Si usted busca a nuestro Señor Jesucristo, Él le va a traer respuesta. Amén. Dios obra con nosotros, hermano, no importa. Para Dios no existe día de descanso. Para Dios todos los días son iguales. Necesidades todos los días tenemos. No porque un día nosotros especial no vamos a comer. ¿Cómo haríamos nosotros si no comemos un día, verdad? Algunos aguantaríamos, no sé, otro día iremos a comer el doble, ¿verdad? Y nos enfermamos, porque muchos días ponemos a dieta un día, pero otro día comemos el doble o el triple. Y entonces vemos de que no es así lo correcto. Lo correcto es de que Dios nos dice a nosotros, yo estoy contigo, no importa el tiempo, sino la necesidad que tú tengas. Cuando tú tengas necesidad de mí, búscame que yo voy a estar. ¿Y a Jesucristo le importó que lo juzgara? No, no le importó. Pero Él cumplió con la voluntad de su Padre, sanar a alguien que estaba pasando un problema y una necesidad. Hermano, piensa y reflexiona lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que tú entiendas que la necesidad tuya es necesidad de Él. Y Él puede resolverte siempre y cuando tú tengas un corazón obediente y que sigas la enseñanza de Él. Porque eso es lo que quiere. Llamémonos cristianos, pero porque lo seguimos, ¿verdad? Hermanos, entonces el enemigo siempre te va a acusar, hermano. Yo te quiero que entiendas eso. El enemigo siempre te va a acusar por las acciones que tú hagas. Mira, tú cuando te comienzas a venir a una iglesia, cuando tú comienzas a buscar del Señor, es cuando tú comienzas a crear enemigos. Porque tú ya no eres del montón. Porque tú, Dios te está poniendo en un lugar diferente. Y ahí es donde el mundo va a comenzar a tirarte cuantas cosas negativas para que tú tropieces. ¿Por qué? Porque tú ya estás haciendo lo correcto. Entonces Jesucristo nos dice a nosotros en esta mañana, hermano, tú tienes que entender que el enemigo siempre te va a acusar por tus acciones. Porque así es el odio que hay en el corazón de ellos. Pero nosotros tenemos que respetar y a nuestro Padre y seguirlo tal como Él quiere que nosotros lo sigamos, con un corazón agradecido. Amén. Que sepamos que Dios está con nosotros y que si Él está con nosotros, el enemigo no puede. Y si nosotros tenemos ese convencimiento, Dios siempre nos va a ayudar, hermano. Porque Dios es el que nos da a nosotros la satisfacción de estar siempre haciendo las cosas de la mejor manera. Dios nos crea, ¿verdad?, nosotros especiales, hermano. Fíjense, ¿qué dice esta palabra, hermano? Dice que debes de amar a Dios en todo tiempo. Dios no es simplemente una ocasión. Todo el tiempo tú tienes que buscar a Dios y amarlo incondicionalmente. Tienes que saber que Él te va a ayudar en toda necesidad que tú tengas. Búscalo. La relación constante que tengamos nosotros con el Señor es lo que a nosotros nos va a hacer la diferencia. Porque Dios no me escucha. Es que usted no tiene una relación con Dios. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que Dios está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Lo que nosotros hacemos, tenemos que hacer es buscarlo en cada momento de nuestra vida. Y Él va a hacer el resto, hermano. A Dios le importas tú, no lo que diga la gente. Amén. A Dios le interesa tu corazón porque a ti te ha hecho un llamado. Te dice, deja a la gente que hable porque la gente siempre va a hablar. La gente nunca se va a alegrar de las cosas buenas que tú haces. Mira, ahora te ven bien bonito que vienes a la iglesia, bien arregladito, y ¿crees que la gente se alegra por eso? No, no se alegra. Cuando te veían ahí en la calle con tu cervecita, cuando te veían todo desaliñado, greñudo, mechudo, sin ningún futuro, sin ninguna mentalidad, sabemos quiénes, mire, cuando nosotros andamos en el mundo no nos importa. Ay, ¿yo para qué me voy a arreglar, verdad? Para ir a la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Ni gente van ahí ni me van a ver como voy yo ahí.
Muchos tenemos esa mentalidad. Así con Gina me voy. Mire, a nosotros no nos interesa porque ven y nos fijamos cómo usted viene. No, pero tenemos que guardar un respeto porque venimos a la casa del Rey de Reyes. Y si usted viene como por diosero, y entonces ¿qué le está demostrando a su padre? Que no está dándole entonces lo que usted le está pidiendo. Y créame que sí se lo está dando. No guardemos para el mundo apariencias, hermanos. Démosle a Dios todo. Vengamos con un respeto para con Él. No por quedar bien con fulano, con mengano, ni con sutano. Porque eso nunca lo va a hacer. Que al mundo nunca lo va a agradar. Usted venga con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Que eso es lo que a Él le interesa. Los cambios que nosotros tenemos a medida vamos conociendo del Señor es porque Dios nos los está poniendo en el corazón. Amén. Y lo hacemos de una forma pero tan feliz que no nos importa lo que la gente diga. Entonces Dios nos dice a nosotros, deja el mundo que siga actuando como Él quiera, pero yo contigo quiero hacer algo diferente. Amén. Busquemos, hermano, esa palabra que Dios nos dice a nosotros. Tienes que comenzar, hermano, a ver la vida como un milagro. Tú tienes que comenzar a ver la vida como un milagro. Piensa que como esta persona que tenía esa mano seca, tú tienes una parte seca de tu cuerpo que necesita ser sanada. Hay algo en tu corazón que no está completo. Pero tú tienes que decirle al Señor, aquí estoy, Señor. No importa el día, pero yo aquí tengo la voluntad de pedirte que me ayudes en esta necesidad. Y Dios le va a escuchar. Porque dice que a Dios no le importa el día ni la hora. Lo que le importa es la obediencia de su corazón. Que usted le pida. Pídeme, dice el Señor, que yo te voy a dar. Y Él no va a decir que le pida si no sabe que usted tiene una necesidad. Créame que si nosotros no tuviéramos necesidad de Dios, no hubiera quien llevara la palabra, porque nosotros estaríamos completos. Pero Dios sabe que nosotros necesitamos de la palabra para ser diferentes en nuestra vida. Y creamos que Dios siempre va a hacer de cada uno de nosotros lo que a Él le place. Hermanos, yo quiero concluir la prédica de este día. Sabemos que es día de Santa Cena y le vamos a dar gracias al Señor y debemos de reconocer, hermanos, que a Dios no le importa qué día sea, solo a tu necesidad para poderte ayudar. Abre tu corazón. Dile, Padre bendito, aquí estoy yo contigo. Yo